¿Sí? ¿Jorge? Sí. Vale, más dudas. Sí, sí, es que me está fallando un poco internet. Vale. Pero bueno, sí te entiendo. ¿Sí? ¿Lo has escuchado lo de las hierbas y especias? Sí, sí, Vale. ya está. Vale, ¿alguien más quiere preguntar No algo? molesta. Vero, Alba, Mari, Laura, Lilian. No, yo no. ¿Todo bien? ¿Sí? Lilian, bien, es que os veo las imágenes congeladas y Sí, vale. todo bien. Y se escucha bien, ¿eh? Sí, sí, perfecto. Vale, pues os voy a compartir ya la pantalla, ¿vale? Y vais a ver la presentación, que lo tenéis todo en apuntes, ¿vale? Los apuntes son más extensos que la presentación. Aún así, en la presentación hay mucha info. Acordaros que vamos a hablar de la inflamación silenciosa, ¿vale? La inflamación silenciosa o inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Se llama así. A ver. Vale. Bien, ¿lo veis bien? Chicos y chicas. Sí, perfecto. Vale, es que ahora no os veo yo a vosotros. Ahora, a ver, que os vea un poquito. Vale, vale, fenomenal. Vale. Bien. Claro, Ok. no he ¿Sí? encontrado el vídeo. ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado el vídeo, dices? No, el vídeo de la inflamación silenciosa que nos dijiste, no lo encontré. Vale, sí, lo buscaré y lo subiré otra vez. Me di cuenta esta semana también que no, a ver si ahora lo encuentro. Vale, vale. Sí, y os lo puedo compartir también, ¿vale? Vale. Bueno, inflamación silenciosa. Bien, aquí os hablo un poco del sistema inmunitario, ¿vale? Que es como si fueran agentes de seguridad, ¿vale? Que lo que hacen es detectar peligros en el cuerpo, ¿vale? Y neutralizarlos. Hay diferentes tipos vale, de agentes, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En realidad, casi todas las cosas que nos rodean, ya sean virus, bacterias, microorganismos, suciedades, metales pesados, etcétera, son en realidad como una amenaza para el cuerpo, ¿vale? El estrés también es una amenaza para el cuerpo. Y lo que hacen nuestras defensas es como desactivar esas amenazas, ¿vale? Ir como a las líneas defensivas, que muchas de ellas están en las mucosas, la nariz, la boca, ¿vale? Y lo que hacen es neutralizar. Por eso es tan importante tener un sistema defensivo que sea como que esté muy reforzado, ¿vale? Que esté muy cuidado. Bien, no solamente hay agresiones externas, sino que también hay agresiones internas en el cuerpo, ¿vale? Que las líneas defensivas tienen que ponerse como a trabajar. No sé si os acordáis de los vídeos de Érase una vez el cuerpo, ¿vale? Pero bueno, lo explica muy bien, ¿vale? Digamos que las zonas de contacto donde se pueden meter esos microorganismos, esos hongos, esas bacterias, serían las mucosas y la piel, ¿vale? La piel también es un órgano que hay que cuidar y que a veces no le prestamos demasiada atención. Por eso es importante utilizar el guante de exfoliar, no sé si lo conocéis, ¿vale? Que lo que haces es como eliminar piel muerta, pero también hacer que la sangre acuda, ¿vale? A la parte más externa de la piel y lo que hace es reforzar. Por eso, por ejemplo, eso es importante. También a la hora de ducharnos no utilizar geles que sean muy agresivos, ¿vale? O mejor con pHs neutros o geles ecológicos. Hoy en día nos duchamos demasiado, a veces 2-3 veces al día, y eso lo que hace es que la parte defensiva de la piel nos la vayamos comiendo, ¿vale? Las cremas que se utilizan, en realidad es una especie de agresión que tenemos, ¿no? Y que estaría mejor que cuidásemos un poco de otra manera, ¿vale? Luego tenemos también dentro de las mucosas el aparato digestivo, ¿vale? Desde la boca hasta el ano. Por eso también es importante no solo lo que comemos, que esté limpio, pero tampoco que sea absolutamente aséptico, ¿vale? Esto de limpiar
todo tan a fondo, incluso a veces con lejías, la comida, que a veces las verduras se limpia con lejías, es una cosa que provoca que nuestro sistema defensivo se ponga en alerta, ¿vale? Por supuesto, aparato urogenital, sistema respiratorio, nariz. Acordaros que en la otra presentación hablábamos de que la nariz, los pelitos de la nariz son súper importantes, ¿vale? Porque lo que hacen es también evitar que entren como agentes patógenos, ¿vale? Por eso también esto de las depilaciones absolutas, de me depilo todos los pelos de la nariz y todos los pelos de todo el cuerpo, que está muy bien estéticamente, pero a nivel sobre todo de mucosas no es algo bueno, ¿vale? También, por supuesto, estarían los ojos, los oídos, ¿vale? Y también el ombligo. Por lo tanto, todo lo que sean entradas o salidas del cuerpo hay que tenerlo como muy bien cuidado, ¿vale? Bien. Y luego estarían las agresiones internas, que son las células que mutan, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, también estaría una parte de los tumores, los cánceres y tal, ¿vale? Que son células que se desarrollan descontroladamente, demasiado, ¿vale? Y entonces nuestro sistema defensivo y otros tipos de células tienen que estar como guardando, ¿vale? Fronteras para que eso no ocurra. Bien. Os pongo aquí que hay dos sistemas defensivos, el sistema inmunitario innato y el adquirido, ¿vale? El adquirido también se llama adaptativo. Parece que es como más moderno, ¿no? Evolutivamente y un poco más sofisticado, porque el sistema inmune que tenemos, el innato, es como algo muy básico, ¿no? De que parte también de nuestro cerebro reptiliano y que ha formado parte de nosotros desde siempre, ¿vale? La respuesta del sistema inmunitario adquirido es más lenta, ¿vale? Porque es como una memoria que el cuerpo guarda, ¿vale? De los tipos de atacantes que han entrado. Sería como los efectos que se pretenden con las vacunas, ¿no? Tú te vacunas, te meten muchos microorganismos, el cuerpo recuerda y parece que eso hace que el sistema defensivo esté más alerta, aunque yo con el tema de las vacunas, por supuesto, tengo muchas contradicciones, ¿vale? Vale. Bien. Este sistema es capaz de reconocer cualquier microorganismo, bacteria, virus, hongo, protozoo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y desarrolla una estrategia mediante células y anticuerpos a medio largo plazo, ¿vale? Bien, este sistema defensivo sobre todo se pone alerta cuando ya hemos tenido una enfermedad o cuando ya nos ha pasado algo, ¿vale? Entonces, digamos que el recuerdo de esa enfermedad, nuestras células recuerdan y saben cómo hacer mejor el recorrido, ¿vale? Para defendernos. Eso pasaría, por ejemplo, con las enfermedades que se tienen en la infancia, como la varicela o el sarampión, ¿vale? Que son enfermedades que una vez ya las has pasado, generalmente no las vuelves a pasar, no porque no estén en el ambiente, sino porque digamos que tu cuerpo ya recuerda que eso ha estado ahí y tu sistema defensivo está como muy atento, ¿no? Como muy alerta y ya ha puesto las barreras suficientes para que eso no ocurra, que no pase, ¿vale? Y luego, por otro lado, el sistema innato, el inmunitario innato, ¿vale? Es el que más nos interesa. Os pongo aquí que se trata de la primera línea de defensa, ¿vale? De un ataque por sustancias, microorganismos o traumatismos. Recordad también que cuando nos hacemos una herida o nos damos un golpe, nuestro sistema de defensas también se pone alerta, ¿vale? También llamamos a las defensas para que vayan a bajar las inflamaciones, ¿vale? Vale. No son respuestas específicas, sino que valen para todos los problemáticos. Lo mismo para un microorganismo que para una sustancia X, como puede ser un metal pesado o una intoxicación alimentaria, por ejemplo, ¿vale? O también para traumatismos. Vale. Os comento aquí que lo curioso es que siempre hace frente a la agresión como si fuera la primera vez, ¿vale? Parte como de cero. Por eso este es, digamos, que el que más hay que cuidar y hay que intentar subir, porque este sistema no tiene una memoria, ¿vale? Os pongo aquí un ejemplo, es como si la Brigada de Respuesta Inmediata del Ministerio de Defensa y del Interior, ¿vale? Una brigada que en principio no actúa según los informes de inteligencia, es decir, con el antecedente del agresor, ¿vale?
y el sistema inmune adquirido sí lo tiene, ¿vale? Sin embargo, el innato actúa como simplemente un mecanismo de defensa cuando hay algo muy agudo, una agresión externa como muy extrema, ¿vale? Entonces os pongo aquí que se generan 4 síntomas y signos clásicos en el cuerpo cuando esto ocurre, ¿vale? Uno es el color o enrojecimiento, ¿vale? Que sería, por ejemplo, cuando nos damos un golpe. Cuando nos damos un golpe, generalmente la zona, ¿vale? O cuando tenemos una erupción, la zona se pone muy roja, ¿vale? Con un color muy fuerte. Esto es porque aumenta el flujo sanguíneo de la zona, ¿vale? El objetivo de esto es aportar células y sustancias para defender y reparar, ¿vale? Lo que hace es enseguida acude la sangre para que eso se cure lo más rápido posible, ¿vale? El aumento del número de matices en la zona es lo que le da ese color rojo, ¿vale? Así que bueno, ya sabemos que cuando ocurre que nos damos un golpe, en realidad que la zona se ponga roja es una buena señal porque significa que nuestro sistema de defensa está funcionando como corresponde, ¿vale? Luego también la siguiente sería el calor, ¿vale? Que tiene el mismo motivo, que al acudir sangre, nuestra sangre es caliente, al acudir sangre a la zona notamos más calor. Generalmente el calor y el color casi siempre van unidos, ¿vale? Y no es una mala señal. Por eso la fiebre, que sería otra parte, una parte del sistema de defensas también, en principio, no sé que sea muy alta, tener fiebre es un buen síntoma, ¿vale? Porque lo que está ocurriendo es que nuestro sistema defensivo se está poniendo las pilas, ¿vale? Y está aumentando la temperatura corporal para matar los virus o las infecciones que haya en el cuerpo, ¿vale? Y cuando bajamos enseguida la fiebre, lo que hacemos es dejar que proliferen esos virus. Así que tener fiebre de vez en cuando en realidad es una muy buena señal de nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Luego aquí os pongo tumores o hinchazones, debido al aumento de la cantidad de líquido que sale de los vasos sanguíneos y que se queda como estancada, ¿vale? En un espacio que hay entre la piel. La piel tiene como muchas capitas y dentro de esas capitas se queda ese líquido, ¿vale? Entonces vemos como un hinchazón que normalmente es doloroso porque cuando los vasos sanguíneos liberan ese líquido, se inflama y levanta, ¿vale? Una o dos de las capitas que yo tengo en la piel y eso provoca dolor porque esas capas no están acostumbradas o no están diseñadas para levantarse, ¿no? Bien, es decir, el espacio que hay entre las células, ¿vale? Y eso es lo que conocemos como un edema, cuando algo está como un poco, como que parece un blandiblue, como que parece un globo, que lo tocas y está edematoso, ¿no? Hace blup, blup, ¿vale? Eso sería como un edema. Cuando alguien, por ejemplo, tiene gota, se ve enseguida que está edematoso. O cuando me he dado un golpe o me operan de la rodilla, eso hay mucho, se libera mucho líquido y entonces la rodilla está inflamada, pero tiene como mucho líquido dentro, ¿vale? Eso sería también parte de un síntoma, ¿no? de la respuesta del sistema inmunitario. Luego, por supuesto, tenemos el dolor, que en principio el dolor tampoco es un mal síntoma, ¿vale? También significa que el cuerpo está respondiendo y el dolor os pongo que es debido a las moléculas que se producen de las reacciones químicas, ¿vale? Que ocurren porque digamos que nuestras terminaciones nerviosas empiezan a funcionar, ¿no? A mandarse información, ¿vale? El dolor es una alarma en realidad, ¿vale? Que nos puede llevar a la curación. De hecho, bueno, a través del dolor se producen muchos trabajos de crecimiento personal, el dolor físico, mental, emocional, porque es lo que te da señales, avisos o te da información de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y luego os pongo un quinto elemento, ¿vale? Que es cuando hay una hipofunción o una impotencia funcional, es decir, o una hipo o poca función de la zona inflamada, ¿vale? Disminuyendo la operatividad de la zona. Por ejemplo, reduciendo las funciones de una pierna o de un tobillo cuando hay un esguince, por ejemplo, ¿vale? No podemos articular, digamos, y eso tiene que ver, ¿vale? Con esa hipofunción o esa impotencia, ¿vale? De la zona
que está bien porque lo que hace es que al no moverse tenga más posibilidad también de curarse, ¿vale? Esos serían como os pongo aquí, ¿vale? Serían como las 4 o 5 síntomas, ¿vale? De que nuestro sistema innato está funcionando, ¿vale? Bien. Os pongo aquí que hay dos tipos de inflamaciones, la aguda y la crónica. La aguda sería lo que, pues por ejemplo, me doy un golpe, ¿vale? Y eso se me inflama, me duele, lo tengo rojo, eso sería como la inflamación aguda, que es momentánea, ¿vale? Pero luego se me va a ir cuando se me cure, ya está, tan fácil, ¿vale? O puede ser crónica cuando el cuerpo entiende que la amenaza se repite una y otra vez, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, una mala alimentación, una exposición al humo del tabaco, al humo diésel, estrés, eso el cuerpo lo recibe como una amenaza que está ahí continuamente, que es crónica, ¿vale? Y no puedes volver a tu normalidad fisiológica porque no dejas de tener todo el rato, ¿vale? Esa amenaza ahí. Ocurre, por ejemplo, con las infecciones que son continuas, por ejemplo, con la candidiasis intestinal o vaginal, ¿vale? Si la tengo una y otra vez, al final mi cuerpo ya no es capaz, ¿vale? Se inmuniza, ya no es capaz de defenderse de esa amenaza, ¿vale? Está como en una alerta permanente y eso sería como esa inflamación crónica, ¿vale? Que se produce en el cuerpo y que mi cuerpo no sabe muy bien cómo responder a ella, ¿vale? Y no solo no sabe responder, sino que el cuerpo se desgasta porque está intentando todo el rato, ¿vale? Cubrir la zona. Está intentando todo el rato salvar el cuerpo y es un desgaste energético muy fuerte que lo que hace es, bueno, pues con el tiempo generar un deterioro, ¿vale? De las capacidades corporales a todos los niveles, de todos los sistemas, respiratorio, digestivo, al final el cuerpo ya no responde, ¿vale? Y esto es importante porque esa es la inflamación que más nos importa, ¿vale? Es la inflamación de la que de verdad en la que de verdad nos vamos a fijar. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Hola? ¿Me oís bien? Sí, Sí, estamos sí, aquí. ninguna pregunta. Sí, sí. ¿No tenemos ninguna pregunta? Eso es bueno. Vale, muy bien. Bueno, yo tengo una para no Pregunta. alargar. Claro, si el calor es necesario, digamos, para la sanación de una inflamación en concreto, Sí. en principio, ponerse hielo, es decir, enfriar la zona, eso es malo. Es decir, cuando una lesión deportiva, cuando enseguida te dicen ponte hielo, eso no debería, Claro. no es bueno. A ver, no es que no sea bueno porque evidentemente baja la inflamación. Lo que pasa es que yo considero que si es que vivimos una sociedad muy inmediata, ¿vale? Entonces, cuando me ocurre algo, cuando hay una lesión, enseguida quiero que la lesión no vaya más, que se me vaya, que se me cure, ¿vale? Y entonces, en vez de, por ejemplo, utilizar otras medidas que a lo mejor serían a largo plazo más curativas, como ponerse una cataplasma, ¿vale? Para ayudar al sistema defensivo a que ese calor lo que haga es activar y despertar, lo que hago es enfriar la zona, ¿vale? Y entonces efectivamente la sangre no acude ahí y como tú bien estás preguntando, digamos que el efecto curativo real no se está produciendo en ese momento, estamos alargando más, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, la curación de eso. Lo que hace el frío es anular el dolor, ¿vale? Porque te enfría la zona. Entonces lo que hace es eso, desactivar, hacer que la sangre, digamos, vuelva como a su sitio. Pensar que una de las cosas que es muy importante es el recorrido de la sangre en el cuerpo, o sea, que todo fluya, porque nuestros órganos son alimentados y nutridos por nuestra sangre. ¿Vale? Entonces, cuando un órgano, cuando nos pasa algo, cuando tenemos un accidente, ocurre cualquier cosa, lo que hace el cuerpo es empezar a mover la sangre, ¿vale? Entonces, es importante dejar un poco que las cosas ocurran, igual que ocurre con la fiebre. A no ser, por supuesto, que la cosa como que se pase, como que sea demasiado, ¿no? Pues llegar a 40 de fiebre no es algo, no es bueno, sobre todo en niños, pero por ejemplo estar en 38, 38 y medio sí que es algo
que se puede mantener y que de hecho es recomendable dentro de la naturopatía o dentro de los beneficios higienistas, por decir de alguna manera, o de lo más alternativo, sí que sería una muy buena práctica, ¿vale? Porque lo que te pide la fiebre en realidad es descanso, líquido, ¿vale? Dormir, y lo que hace eso es que tú, poco a poco, ese calor interno, digamos, vaya discriminando, que es lo más importante, porque el sistema inmunitario, una de las cosas más importantes que tienes es que discrimina a las células o los agentes patógenos y los que no lo son, ¿vale? Tiene como esa inteligencia en el cuerpo. Entonces, claro, la fiebre lo que hace es matar el patógeno de fuera a través del calor del cuerpo, por eso sube el calor, ¿vale? Si tú bajas el calor del cuerpo, por eso las infecciones son tan repetitivas también, porque como la gente generalmente nos tomamos pastillas para bajar la fiebre o hacemos cosas para bajar la fiebre, al final no dejas el sistema de defensas que se ponga fuerte y que tenga capacidad de auxilio. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ha resuelto un poco la duda ahí? Sí, Vale. la mía sí. Vale, como os decía el otro día, desde hace bastantes años, desde hace ya 25 años, aunque en España ha llegado un poco tarde, ¿vale? O no sé, no tarde, sino que no se conoce tanto, me imagino porque habrá algún tipo de interés, pero bueno, la inflamación silenciosa, ¿vale? Es como uno de los motivos o de las causas más importantes de muchas enfermedades, de las enfermedades como más frecuentes, ¿vale? Os he puesto en los apuntes diferentes que algunas incluso dices, uy, ¿esto cómo viene de ahí? Pues sí, porque al final una inflamación, como os decía, es estar todo el rato como el cuerpo está en alerta, por eso está tan cansado, perdón. Entonces, de hecho, muchas veces cuando estamos en un estado de agotamiento perpetuo, eso a veces también se da por la inflamación silenciosa, porque estamos en realidad tan inflamados todo el rato, crónicamente, que el cuerpo está hecho polvo, está cansado continuamente, ¿vale? Entonces os he puesto aquí que desde diabetes tipo 2, sobrepeso, hígado graso, cáncer, ¿vale? Enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, etcétera, etcétera. Enfermedades como mucho acné, eczema, endometriosis, gota, o sea, casi todas las enfermedades, como veréis, actuales, los más importantes. Incluso la depresión. Os pongo aquí una cosa que a mí me ha resultado muy importante, porque hay un ácido, el araquidónico, ¿vale? Que deteriora el estado de ánimo porque inflama el cerebro, ¿vale? Las 5 fuentes principales que contienen ácido araquidónico son ternera, cerdo, huevos, pollo, pescado, ¿vale? Como veréis, de verduras aquí ninguna, ¿vale? Hay datos que sugieren que las personas con niveles más altos de este ácido en sangre pueden tener un riesgo significativamente mayor de suicidios y de depresiones. Os pongo detrás de los apuntes cuando os los dé, veréis la bibliografía y de dónde sale eso, ¿vale? Pero fijaros la importancia cuando hay como un exceso en sangre de alguna sustancia. En este caso, el ácido araquidónico se da sobre todo en las proteínas animales, ¿vale? En exceso. ¿Sí? ¿Esto queda claro? También ocurre esto con las enfermedades autoinmunes. Tiene mucho que ver con las sustancias liberadas a la sangre, sobre todo que vienen pues de la alimentación. La artritis, por ejemplo, tiene mucho que ver con la alimentación y con la inflamación. Además, una enfermedad inflamatoria, ¿vale? Como la psoriasis, el lupus, etcétera, etcétera. ¿Vale? También la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Todas esas enfermedades generalmente se dan por una alimentación precaria, ¿vale? Y el estrés. Esas son como 2 causas bastante potentes e importantes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Moverme la cabeza? Sí. Muy bien. Vale. Sí. Vale.
No se sabe muy bien, os pongo aquí que no se sabe muy bien porque, como os digo, en realidad es unos estudios relativamente jóvenes, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que esta inflamación crónica llegue a ser una enfermedad autoinmune? Porque además es un proceso tan lento, ¿vale? Que no se sabe muy bien qué es lo que hace que despegue, ¿no? En ese sentido, pero sí que es una de las causas o la causa más importante, ¿vale? Os pongo aquí que parece ser que esa inflamación sostenida en el tiempo, ¿vale? En algunas personas, en la mayoría de personas, genera un ataque, ¿vale? Un autoataque. Por eso son enfermedades también que tienen mucho que ver con las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Porque atacan a los tejidos del cuerpo. La piel, los tejidos que conforman los órganos, los tejidos que conforman los globos oculares y así todo lo demás, por supuesto, ¿vale? Os he puesto aquí también, ¿vale? Esto es nada, os explico un poco el proceso de las estructuras moleculares que ponen en marcha el proceso inflamatorio, ¿vale? Y os explico que para mí es lo más importante, que el problema real no es la inflamación, ¿vale? Porque la inflamación no deja de ser un mecanismo de defensa, sino mantener la inflamación todos esos días sin saberlo, ¿vale? Porque lo que hace eso es como quemar al sistema inmunitario. ¿Vale? Por eso, cuando hablamos de dietas, cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de todo, ¿os acordáis la semana pasada que yo incidía mucho en decir, no importa la ley del 80-20 o del 90-10, ¿vale? No importa si de vez en cuando hago o dejo de hacer esto o aquello, lo que importa es que en el tiempo no lo sostenga, ¿vale? Que no haga eso una y otra vez cada día. Por eso es importante la variación en la alimentación, por eso es importante hacer deporte moderado de vez en cuando, por eso es importante mantener los mecanismos de respiración actualizados y saludables y aprender a respirar mejor. O sea, por eso toda ese listado de cosas de las que hablábamos también la semana pasada y que os he puesto aquí al final de todo, de cómo evitar esa inflamación, ¿vale? Bien. Vale, esto nos da igual, esto os lo he puesto aquí, pero vale. Bien. Os pongo aquí que consecuencias de la inflamación, ¿no? Pues como resultado de los hábitos nocivos de alimentación, tóxicos que ingerimos de alguna u otra manera, por ejemplo, con el tabaco o con la contaminación ambiental, ¿vale? Pues casi todas las personas tenemos una inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? Eso, de hecho, yo creo que salvo la gente a lo mejor que viva en un sitio como muy tranquilo, que coma súper bien, que su vida sea activa más o menos con un deporte X diario, que, o sea, tiene que haber tantas cosas a favor, ¿vale? Que es raro que en la actualidad la mayoría de la gente no tenga esta inflamación de bajo grado, ¿vale? Inflamación crónica de bajo grado, ¿vale? O crónica invisible también se llama, porque no se ve. Tú te crees que estás sano y que todo está bien, pero con el tiempo desarrollas una enfermedad, ¿vale? Aquí entraría lo que se llaman los factores de epigenética, ¿vale? Que eso ya lo estudiaréis, que son los factores que no tienen que ver con mi genética, sino con el medio ambiente que me rodea. Por eso, y que son el porcentaje más importante en realidad para el mantenimiento de la salud, ¿vale? También se llama así porque no duele, no molesta, ¿vale? El estrés, por ejemplo, en principio nosotros en el cuerpo podemos notar ansiedad, podemos saber que generamos cortisol, etcétera, pero en realidad no sentimos dolor físico. Por eso es invisible, porque en principio hasta que no pasa el tiempo y tienes una enfermedad no se ve, ¿vale? Esto generalmente, esta inflamación crónica de bajo grado, se da más en los países ricos y desarrollados. ¿Por qué? Pues porque se tiene una sobrealimentación, se tiene muchísimo más estrés, se come
hay una diferenciación de los ácidos grasos omega 3 y omega 6 porque hay posibilidades económicas y se nota, o sea, y se nota mucho esa descompensación. Entonces, en los países pobres, digamos que los hábitos, aunque son más precarios económicamente, pero tienen a veces mejores hábitos que nosotros, que los nuestros, que las sociedades desarrolladas, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la parte de la genética? Pues que si yo ya tengo una predisposición genética X o Y a tener un tumor, a tener una enfermedad digestiva, a tener un problema depresivo o a tener Alzheimer, lo que sea, ¿vale? Si yo ya tengo una predisposición genética que alguien de mi familia o varias personas de mi familia ya han pasado por ahí, ¿vale? Lo que ocurre es que el cuerpo esté en estado permanente de alerta, lo único que hace es apoyar que esa enfermedad se desarrolle y se active. ¿Entendéis esto, que es muy importante? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, no es tanto que sí, que evidentemente si yo ya tengo una predisposición genética, se activará o se desactivará dependiendo de lo que me rodea, ¿vale? Pero si encima mi cuerpo está como en estado de emergencia continuo 24 horas, al final mis tejidos se van dañando y lo que era una predisposición, una preenfermedad, se convierte en una enfermedad real, ¿vale? Pero Aroa, Sí. ese estado de emergencia viene por mental, quiero decir, si mi padre tuvo cáncer de colon y yo estoy, a ver si yo también tengo cáncer de colon, por ahí, o por ejemplo, si yo no sé que mi padre tuvo cáncer de colon, también estaría esa alerta. Sí, de las dos maneras estaría la alerta, porque mira, muy buena pregunta, Lilian, porque vienen como de partes distintas, ¿no? De los mecanismos de la mente que proyectan y manifiestan, ¿vale? Es decir, yo estoy todo el rato pensando en que algo me va a ocurrir y la mente no entiende, esto ya lo veremos, pero hay muchos estudios sobre esto muy interesantes, la mente no entiende de lo que es real o no. La mente entiende de lo que yo pienso. ¿Vale? Entonces, si yo estoy todo el rato pensando me va a ocurrir esto, le estoy dando una información a mi cuerpo, efectivamente, eso por un lado. Por otro lado, aunque no lo sepa, genéticamente sí tengo una predisposición. Si no cuido mis hábitos, es posible que eso se active, ¿vale? Lo que os está, digamos, diciendo esto es que al final una parte, un porcentaje de lo que me ocurra a nivel de enfermedades, etcétera, un 20, un 30% tiene que ver con la información, ¿vale? Que hay en mi ADN. Todo lo demás, yo puedo hacer algo para que eso no me ocurra y una de ellas es evitar esta inflamación a través de, ahora veremos qué cosas hacen que se inflame de verdad el cuerpo, ¿no? Qué cosas hacen que esta inflamación se dé. Y veremos entonces cómo se puede evitar. Ya os adelanto que, por supuesto, en primera línea está la alimentación equilibrada, está el ejercicio moderado, está una buena respiración y una buena oxigenación, ¿vale? ¿Sí? ¿Bien? Esperamos a Lilian a ver si le he contestado si ha obtenido su respuesta. Lilian, ¿era eso lo que preguntabas? ¿Sí? Estaba buscando un boli. No, no. Vale. Se te ha resuelto la pregunta, ¿no? Que no se quede nada por ahí. Sí, sí. Vale, vale, perfecto. Bien. ¿Qué pasa también con esta inflamación de bajo grado? Que lo que hace es envejecer las células, oxidar el cuerpo. ¿Vale? ¿Os acordáis también que cuando hablábamos de los alimentos, de la oxidación, de las dos cosas más importantes es una, no oxidarnos, ¿vale? Por eso los antioxidantes, y otra, no inflamarnos, ¿vale? ¿Sí? Vale. Bien. Vale. Os pongo aquí, que es una de las cosas que a mí me resultan más importantes, que una de las causas también que generan que mi cuerpo esté en alerta continua es el estrés, ¿vale?
El estrés sostenido. No que yo hoy me levante y vaya corriendo porque pues, los niños llegan tarde al cole porque me he dormido, o hoy tengo muchísimo volumen de trabajo, o he discutido, ¿vale? Con alguien, ¿vale? Eso me provoca mucho estrés, genera muchas hormonas, mucho cortisol y hoy estoy hasta arriba de inflamación. Ok, que de hecho esa inflamación se puede notar a veces incluso en los intestinos, porque se inflaman, duelen, molestan, ¿vale? Entonces, eso a veces incluso, como os digo, se nota, ¿vale? Cuando ese estrés se mantiene en el tiempo, ¿vale? Ese estrés solamente ya genera inflamación en el cuerpo, ¿vale? Desarrolla una cascada química, hormonal, que hace que mi cuerpo esté en alerta, que esté inflamado, que mis defensas se pongan a trabajar, ¿vale? Con la consecuente oxidación que eso supone y envejecimiento, ¿vale? El estrés en principio es una adaptación del cuerpo, es una adaptación del cerebro, ¿vale? Para que cuando haya algún peligro yo pueda estar espabilado y de una, ¿vale? Entero. El estrés en el cerebro, el estrés se genera o se da, sobre todo nace de la parte del cerebro reptiliano, ¿vale? Que es la parte más antigua o menos evolucionada del ser humano, ¿vale? Esa parte del cerebro se encarga de la supervivencia, entre otras cosas, ¿vale? ¿Qué ocurría antes y por qué? Y de hecho no se ha desarrollado mucho, pero ¿qué es lo que ocurría antes? Pues que cuando yo estaba en la sabana y venía un ñu, ¿vale? Mi cerebro se ponía en alerta, mi cerebro reptiliano me daba la alerta y yo salía corriendo de allí o me ponía con mi lanza o lo que fuera. Y esa respuesta que generaba mucho cortisol y mucha adrenalina, ¿vale? Era muy buena porque impedía que el ñu me comiese o me matase o me diera un golpe o lo que fuera, ¿vale? O el león. ¿Qué ocurre ahora con eso? Que la respuesta es la misma que yo tenía cuando el león, es la misma que cuando tengo mucho trabajo, por ejemplo, o cuando discuto. A nivel químico, la respuesta es exactamente igual en mi cuerpo. ¿Entendéis? ¿Vale? Por eso, entre otras cosas, cuando uno está muy nervioso, tiene que beber bastante líquido o agua, ¿vale? Una, porque vehiculiza las emociones, pero la segunda cosa y muy importante es que eso le está dando una información a mi cerebro. Eso le está diciendo a mi cerebro, tranquilo, que si tienes tiempo de beberte un vaso de agua es que no tienes ningún peligro, ningún león acechando. ¿Entendéis? El cerebro reptiliano es súper simple, funciona de manera muy sencilla, ¿vale? Por eso cuando se dice, cuando tienes un susto, antes se decía mucho, bébete un vaso de agua, ¿vale? O cuando te pasa algo que estás muy nervioso, se te seca la boca cuando estás nervioso, ¿vale? Y eso todo es el cerebro que nos manda señales. Por lo tanto, hay como técnicas muy fáciles, como beber agua cuando uno está muy estresado o sentarse y tomarse un par de minutos para respirar. Eso es una información que yo le doy a mi cerebro reptiliano, ¿vale? De estate tranquilo, que no me está pasando nada. ¿Sí? ¿Vale? ¿Preguntas con esto? Vale. ¿Bien? Sí. Vale. Bien. Os pongo aquí que ante un peligro el cuerpo genera sustancias como la adrenalina que permiten aumentar, como os decía, la capacidad de defensa ante un ataque, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando el peligro deja de ser? Mi cuerpo, en principio, ¿vale? Cuando desaparece el peligro, la respuesta del estrés también se desactiva, ¿vale? Con lo cual está todo bien, porque yo subo y bajo, que eso es la función normal del cuerpo y del estrés, la función para la que mi cerebro está preparada. ¿Qué pasa cuando yo mantengo en mi mente una sensación constante de peligro? ¿Vale? Que esa respuesta no se desactiva. Cuando vivo la vida como si huyera de algo, como si estuviese una sensación de vida o muerte, con un constante pelea, por ejemplo, personas que están continuamente peleando, ¿vale? Gente que está continuamente enfadada, discutiendo, ¿vale?
el cuerpo y mi cerebro lo que entiende de eso es que yo estoy continuamente en peligro, como si el león no dejara de perseguirme todo el rato, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no me desactivo, mi función cerebral que regula el estrés no se desactiva, ¿vale? Y entonces lo que hago es agotarme. Imaginaros una persona corriendo eternamente, corriendo realmente, ¿vale? Con un peligro detrás de me van a comer. Al final desfallecerías, no podrías sostenerlo, te morirías porque serías incapaz, el cuerpo acabaría derrotado, ¿vale? Pues eso es lo que pasa en realidad y eso sería, a grosso modo y muy simplificado, lo que pasaría aquí y lo que haría que estuviéramos inflamados crónicamente. Esta no desactivación de la parte del cerebro que regula el estrés, ¿vale? Bien. Tiene mucho que ver el estrés también con la emoción del miedo, ¿vale? Cuando una persona tiene mucho miedo o es miedosa en general, también ocurre en los niños, eso genera también mucha adrenalina, mucho estrés en el cuerpo, ¿vale? Y eso también es una de las cosas que hace, uno, que el potencial de las personas no se desarrolle, pero también que esté inflamado, también la parte del cerebro que controla y gestiona esa emoción y entonces te impide pensar con claridad, ¿vale? Eso se puede ver muy fácil cuando, por ejemplo, se va a dar una conferencia o tenemos que hacer una exposición y empezamos a estar como muy nerviosos, ¿vale? Se traba la voz, no te salen las palabras, se te olvida todo, tartamudeas, sudas, eso es estrés corporal, eso es el estrés que está generándote, ¿vale? Y estás generando tanta adrenalina y tanto cortisol que lo que te ocurre es que tu cerebro no está haciendo buenas conexiones, ¿vale? Por eso el beber agua, el respirar, el hacer ejercicios de brain gym, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien. Vale, aquí os hablo también de que a veces cuando las personas, una de las cosas también que ocurre son las operaciones. Por ejemplo, cuando una persona se opera, también genera mucha inflamación, ¿vale? Eso es inevitable. Lo que pasa es que el posoperatorio, ¿vale? Ay, qué bonito, Lilian. El tu peque. Lo que pasa cuando me opero, cuando tengo una... qué guapo. Una operación, es que luego generalmente, ya empezando por el hospital, la alimentación es muy precaria, ¿vale? Entonces es una de las cosas que influyen a la hora de la recuperación, ¿vale? Y que es importante, y el sedentarismo, ¿vale? Cuando a alguien le operan, generalmente se queda espazurrado ahí en el sofá, ¿no? Y come, pues en realidad mal, ¿no? Ayer, por ejemplo, que una anécdota que yo digo, claro, a mí me tienen que operar en breve y fui a que me hicieran las analíticas del preoperatorio y la enfermera me decía, pues a mí me operaron de lo mismo que a ti y yo alargué 2 o 3 semanas de baja porque yo quería estar en el sofá de mi casa y tal, ¿no? Y claro, yo pensaba, claro, ¿qué ocurre cuando te operan así, ¿vale? Como por ejemplo, en este caso era una fístula, ¿vale? Que tú te quedas sin moverte en el sofá, que no irrigas sangre a la zona, ¿vale? Porque estás en una posición en la que tu sistema linfático no está funcionando, que es también parte del sistema defensivo, ¿vale? Además, como estás en una posición mala para hacer la digestión y para todo, tampoco te estás alimentando bien porque tampoco el cuerpo te pide, ¿vale? No hay esa demanda, con lo cual es de lo peor que se puede hacer. Cuando a uno le operan o ocurre algo donde ya puede moverse, debe de moverse, ¿vale? Aunque sea esto, con las manos y los pies, porque esto lo que hace es que como la linfa, el retorno de la linfa va al contrario que el retorno venoso, ¿vale? Entonces, cuando yo muevo así, ¿vale? Lo que hago es hacer que la linfa vaya a mis ganglios linfáticos, ¿vale? Si no me muevo, la linfa no se mueve. No es como el retorno venoso, ¿vale? No lo bombea el corazón. La linfa la muevo yo,
cuando me muevo. Por eso los drenajes linfáticos se hacen como una caricia hacia arriba, ¿vale? Para mover el líquido que tenemos, ¿sí? Y activar los ganglios linfáticos, ¿vale? Por eso es importante el movimiento y el deporte. Y si no nos podemos mover o nos acaban de operar o lo que sea y no podemos, por lo menos con las manos y los dedos de los pies hacer esto. La gente que está mucho tiempo sentada, la gente que tiene mala circulación, edemas, etcétera, etcétera. Esto es uno de los ejercicios muy sencillos, la gente mayor también, que debiéramos de hacer, ¿vale? Esto que hace también reducir el dolor corporal, ¿vale? Cuando tengo dolor físico, muevo, ¿vale? Cuando tengo un edema, cuando por ejemplo siento que me he dado un golpe, ¿vale? Y tengo como una zona hinchada, inflamada, esto, tanto de las manos o de los pies, es súper útil. Y también subir, pero sobre todo empujar, ¿vale? Porque dentro de los vasos linfáticos hay como unas horquillas así, ¿vale? Más o menos, que cuando yo hago así, la horquilla abre y deja pasar el líquido. Si no la muevo, la horquilla está cerrada. ¿Entendéis? ¿Veis la imagen? Voy a ver si os la puedo... Jorge, ¿qué dices? ¿Ves la imagen que te digo? Vamos a ver si os la puedo... Yo es que hace ya, me parece que casi 10 minutos que tengo todo congelado. No sé si me oís siquiera. A ti sí que te oigo, pero ¿tú nos oyes a nosotras? Yo te digo todo el rato, pero Bueno, con que... todas están congeladas. Vale, con que me oigas de momento... Vale. Mira, voy a ver si os puedo dibujar, ¿vale? Lo que os digo. Así, no sé cómo es, pero bueno, ya te lo preguntaré. ¿Sí? No, ahora mira, lo que os digo, ¿veis esto que estoy dibujando? ¿Lo veis? Sí. Vale. Pues digamos que el sistema linfático es como así, ¿vale? Yo, ¿vale? Cuando hago este movimiento, el líquido, ¿vale? Va hacia allá, con el movimiento de mis manos o de mis pies. Y lo que hace es abrir esta compuerta y dejar que el líquido suba, ¿vale? Si no hago ese movimiento, la compuerta no abre, ¿vale? Este sería un poco algo muy fácil para subir las defensas, algo tan sencillo. Si queremos subir nuestras defensas, aparte de la alimentación, esto es un ejercicio facilísimo, ¿vale? Diario, que además le podemos decir también a los nanos y a todo el mundo, ¿vale? Un ejercicio muy, muy, muy sencillo. La que no ves, así a Laura, vale, vale. Muy bien. Vale. Seguimos. Bien. Esto lo voy a cerrar. Bien. Uy. Vale. ¿Cómo sabemos qué está ocurriendo? ¿Cómo sabemos que hay una inflamación silenciosa de bajo grado? ¿Vale? ¿Cómo se puede diagnosticar eso? Bueno, pues hay formas, ¿vale?, de saber si mi cuerpo no está equilibrado o si no está en su mejor momento, en su clímax, ¿vale? Una de ellas es el sobrepeso, evidentemente. Si mi cintura mide en general, ¿vale?, más de 90 centímetros, eso, a no ser que yo sea una persona muy grande que hace como mucho deporte, ¿vale?, eso es un exceso. Sobre todo, lo más peligroso del sobrepeso es cuando el sobrepeso está aquí, ¿vale?, en esta zona y en esta zona. Es lo más peligroso porque ahí están los órganos vitales, ¿vale? No es tan importante tener grasa, por ejemplo, en las caderas o en el culo, que aunque estéticamente no es bonita y no es lo más saludable, en realidad el peligro sería como el cuerpo de manzana, ¿vale? Cuerpo de manzana, que sería donde la grasa y todo se acumula arriba.
porque están mis órganos y no estoy dejando espacio, se llenan de grasa, ¿vale? La parte de fuera y no estoy dejando que hagan sus funciones. Por lo tanto, pues enfermedades cardiovasculares, hígado graso, etcétera, etcétera, ¿vale? Os hago otra pregunta, ¿cómo tener antojo constante de carbohidratos simples? Lo que os decía, acordaros, carbohidratos simples, bollos, azúcar, pastas blancas, arroz blanco excesivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tampoco es una buena señal por lo que os hablaba de los picos glucémicos, que también son un factor importante a la hora de la enfermedad de bajo grado, ¿vale? La inflamación de bajo grado. Sentir hambre constante, ¿vale? Lo mismo, no es una buena señal tener todo el rato una sensación de estar hambriento. Cansancio excesivo, ¿vale? Os pongo después del ejercicio, pero en realidad sería cansancio excesivo en general. Estar siempre cansado es un síntoma de que mi sistema inmune está agotado, ¿vale? Uñas quebradizas o el pelo que se me cae demasiado, ¿vale? Eso tampoco es una señal, a no ser que esté cambiando el tiempo, que estemos en un cambio de estación, entonces formaría parte de lo normal. Si durante todo el año tengo las uñas demasiado quebradizas o el pelo se me rompe demasiado, no sería una buena señal, ¿vale? El estreñimiento crónico tampoco es una buena señal porque significa que los movimientos peristálticos de los intestinos y que la función, ¿vale?, de mi estómago, de mis intestinos, la bilis, etcétera, etcétera, no están haciendo bien sus funciones, ¿vale? Normalmente habría que ir al baño al menos una vez al día. Si no es así, ya podemos considerar estreñimiento, ¿vale? Sueño excesivo, ¿vale? Tener mucho sueño todo el rato, eso que no puedes aguantarte despierto, ¿vale? Eso también sería un síntoma de inflamación. Marearse cuando te levantas, ¿vale? Tampoco sería un buen síntoma. Falta de concentración, perder la sensación de estar bien, de felicidad, de estar un poco deprimido, pero como constante, como una apatía constante, una nostalgia que se mantiene en el tiempo. Dolores de cabeza frecuentes, ¿vale? Generalmente hay gente que te dice, me duele la cabeza casi todas las semanas. Eso no es un buen síntoma, eso es síntoma de que existe una inflamación, ¿vale? Estar agotado constantemente, tener la piel reseca, ¿vale? Cuando muchas de estas respuestas, y os animo a que os hagáis estas preguntas porque sería una manera de saber, ¿vale? Si muchas de estas y otras preguntas, mi respuesta es sí, ¿vale? Si eso me ocurre a mí, entonces, bueno, pues entonces ahí hay una inflamación bastante visual, ¿vale? Que hay que empezar a replantearse las cosas de otra manera y a replantearse que si eso me está ocurriendo, pues tengo que empezar a cambiar de hábitos, ¿vale? Hacer mejoras en la dieta, gestionar mejor mi estrés, empezar a respirar con más conciencia y mejor, hacer ejercicio moderado, beber suficiente agua, tomar antioxidantes, infusiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya sería a lo mejor con una analítica, ¿vale? Pero algo que también puede indicarnos que tenemos una inflamación de bajo grado sería tener en ayunas los niveles de insulina altos o de triglicéridos, ¿vale? Eso sería algo que si nos hicieran o cuando nos hacen a veces analíticas en ayuna y hay como los marcadores de la inmunidad, ¿vale? Están como si hace poco hubiéramos tenido una infección, una enfermedad, los glóbulos blancos están como desequilibrados, ¿no? Como en la analítica salen bajos. Entonces eso también sería algo que habría que mirar si es que no he tenido ningún constipado, ninguna gripe, si hace poco no he tenido ningún tipo de enfermedad y tengo los glóbulos blancos bajitos, tendría que tener en cuenta que tengo un proceso inflamatorio, ¿vale? Bien, causas conocidas o causas probables de tener esta inflamación silenciosa, ¿vale? Una alimentación hipercalórica, acordaros lo que hablábamos la semana pasada, cuando como demasiado, tengo una sobrealimentación y sobre todo esa alimentación se basa en alimentos muy calóricos, ¿vale? Y con poca calidad nutricional.
Ausencia de periodos de ayuno, es decir, hay que ayunar de vez en cuando, aunque sean ayunos en el mismo día, aunque sean ayunos de 16 horas, ¿vale? Para dejar descansar el organismo. Pensar que a nivel ancestral siempre ha habido periodos de ayuno porque el ser humano no ha tenido la disposición o disponibilidad del alimento como tenemos actualmente, ¿vale? Otra de las causas es el exceso de proteínas animales, que eso ya también lo hablamos, ¿vale? Las proteínas vegetales serían mucho mejores a nivel de la inflamación, ¿vale? No inflamarían tanto como inflaman las proteínas animales, ¿vale? Os he puesto aquí un estudio que se hizo, tenéis luego varios estudios que no he puesto aquí para no hacerla demasiado extensa, pero tenéis los estudios en los apuntes que os dé mañana, ¿vale? Aquí os he puesto que se hicieron como un rastreo, un estudio de diferentes personas donde se vio la ingesta de proteínas, ¿vale? Y el factor inflamatorio que tenían, ¿vale? Entre proteínas animales y vegetales. Bueno, por supuesto, las personas que comían o que tenían un exceso de proteína animal, pues tenían un proceso inflamatorio bastante más alto que las personas que tomaban proteínas de origen vegetal. Acordaros también de que las proteínas de origen vegetal, hablamos en este caso de todo tipo de proteínas, ¿vale? Garbanzos, frutos secos, ¿vale? ¿Sí? Y digamos que las proteínas animales estarían centrando más en lo que son alimentos cárnicos, ¿vale? Sobre todo carnes rojas y magras, ¿vale? Exceso de grasas saturadas, ¿vale? Grasas trans, grasas saturadas, grasas hidrogenadas. Mirar, por ejemplo, la margarina. La margarina es una grasa que se llama hidrogenada, ¿vale? Porque le ponen moléculas de hidrógeno, ¿vale? Que se solidifican, se hinchan, porque la margarina, al ser un aceite vegetal, no es un aceite sólido, ¿vale? Los aceites vegetales, menos el aceite, digamos que los aceites vegetales en temperatura ambiente son líquidos, incluso la grasa de coco, ¿vale? En temperatura ambiente. Ahora, si hace frío, ¿vale? Pues evidentemente solidifican. Las moléculas de hidrógeno se congelan en la margarina, ¿vale? Se inflan, les inyectan hidrógeno y entonces lo que se hace es que por eso es sólida, pero eso es súper cancerígeno. Por lo tanto, si tenemos que elegir entre margarina y mantequilla, mejor mantequilla a ese nivel, ¿vale? Las margarinas se ponen en casi toda la bollería industrial, ¿vale? Casi toda la bollería industrial llevan margarinas porque es lo que hace que crujan más las bollerías, se mantengan más tiempo, estén más sabrosas y sean como esta textura, pues sí, mantequillosa, ¿no? Esta textura así como muy sedosa, ¿vale? Eso sería lo que haría, ¿vale? Os pongo aquí que todas estas grasas hidrogenadas, grasas trans, etcétera, están vinculadas a problemas de corazón, problemas a nivel cerebrovascular, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, ¿vale? Las proteínas animales en general, sobre todo las que vienen de la carne, también tienen muchas bacterias que nada más un animal muere y tú utilizas esa carne empieza a estar podrida, ¿vale? Entonces todo eso genera mucha bacteria y mucho microorganismo que lo que hacen es provocar en el cuerpo, nuestro cuerpo, más inflamación. Especialmente porque tardamos demasiado en digerirlo, porque nuestro tubo digestivo, nuestros intestinos, son demasiado largos como para que eso se expulse rápidamente. Y entonces pasa mucho tiempo y se pegan a las paredes intestinales hasta que esa carne se expulsa. Entonces es una carne pues, que está podrida mucho tiempo dentro del cuerpo, ¿vale? Os pongo aquí que ni la temperatura de cocción, ni los ácidos estomacales, ni las enzimas digestivas logran destruir estas bacterias, ¿vale?
Entonces es importante que si decido consumir alimentos cárnicos, acordaros lo que decíamos en el seminario anterior, al menos lo acompañe de verduras, entre ellas el brócoli, que sería como una combinación para equilibrar esa toxicidad o esos elementos cancerígenos que vienen de la carne, ¿vale? Bien, la obesidad sería otra de las causas, ¿vale?, que provocan inflamación. Como os decía antes, todo lo que sea grasa en la parte de arriba del cuerpo, ¿vale?, lo que hace es no dejar que la sangre y otros fluidos y que mis órganos hagan bien sus funciones, con lo cual es algo bastante negativo para la salud. Por eso mantener un peso más o menos equilibrado, no hace falta estar así, pero sí que mantener un peso equilibrado sería una de las cosas más importantes también para evitar enfermedades en general, ¿vale? Luego están las deficiencias nutricionales, es decir, cuando yo no me estoy alimentando de manera correcta o no tengo una variación suficiente en la dieta, lo que ocurre es que me faltan minerales, vitaminas, enzimas, y eso lo que hace es que tenga carencias nutricionales, ¿vale? Y que mi cuerpo tenga que hacer como un sobreesfuerzo para cubrir esas carencias, ¿vale? Yo, digamos que pensar que que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es ponérselo a nuestro cuerpo fácil, ¿vale? Ponerle las cosas fáciles, que pueda tomar los nutrientes de manera sencilla, que las digestiones sean también más rápidas, que los esfuerzos, que no tenga mucho estrés, que no tenga que eliminar el estrés continuamente, ¿no? Es ponerle al cuerpo la vida, hacérselo fácil, ponerlo sencillo, ¿vale? Luego tenemos también el desequilibrio omega 3, omega 6, que de eso hablaremos en una de las clases más concienzudamente, porque este es un tema complejo. Pero recordar que sí que es importante no tener un déficit de ninguno de los omegas, ¿vale? Veremos, como os digo, más pormenorizado por qué y cómo no tenerlo, ¿vale? Tóxicos alimentarios. Esto se da sobre todo en los alimentos que están o bien muy procesados o bien que tienen como mucho químico, ¿vale? Es decir, lo contrario a lo que sería una alimentación ecológica o de proximidad, que sepamos cómo trabajan con la huerta o con los alimentos que cogen de la tierra. Luego estarían los humos del tabaco, los tóxicos ambientales, la contaminación ambiental, pero también la contaminación de casa. Los productos de limpieza, por ejemplo, ¿vale? Si utilizamos muchas lejías, amoníaco, productos de limpieza que tienen mucho olor, ¿vale? Todo eso generalmente son productos que se queda el químico, ¿vale? Se queda el tóxico en las superficies y yo me paso días respirando ese químico, ¿vale? Eso también sería algo que sí que podríamos variar en casa haciendo, por ejemplo, productos de limpieza que los hagamos nosotros, o limpiar con vinagre, o hacer nuestras propias combinaciones para que lo que respiremos a lo largo del día sea un ambiente más saludable, más limpio, ¿no? Infecciones crónicas no curadas, como por ejemplo gente que tiene un constipado todo el invierno o que tiene una alergia que no controla, que no está controlada, que tiene algún proceso inflamatorio que está continuamente, ¿vale?, sucediéndole durante todo el año, durante una época muy larga del año. Eso también sería algo que provocaría la inflamación, ¿vale? Exceso de analgésicos y corticoides también, ¿vale? Acordaros, cremas, por ejemplo, para la psoriasis tienen mucho corticoide, ¿vale? Pero para problemas de garganta, para un montón de problemas de inflamación precisamente, se utilizan corticoides. Pero ¿qué pasa? Que eso lo que hace es provocar más inflamación, igual que los analgésicos, un exceso de ellos, ¿vale? También hay que ir viendo cómo respondo yo, ¿vale?, a los antibióticos, por ejemplo, también, ¿no? Cómo respondo yo. No para estar en contra de los medicamentos, que son súper útiles, sino para no excedernos en ellos, ¿vale?
Sedentarismo, llevar una vida sedentaria, no moverse, no ejercitarse, no andar. Como os decía, el ejercicio lo que hace es ayudar a mi sistema linfático a funcionar, ¿vale? Por supuesto, el estrés, que está en top 10, ¿vale? De las causas de la inflamación. Y luego alergias o intolerancias a algunos alimentos, como podría ser, acordaros lo que hablamos del gluten o de los lácteos, ¿vale? Luego tenemos la disbiosis de la microbiota, que acordaros también que hablábamos de que cuando nuestros intestinos no tienen los microbios y microorganismos suficientes, ¿vale? Cuando hay una merma o un exceso de ellos, yo tengo mi microbiota la tengo desordenada, ¿vale? Debería de desordenada y sobre todo desequilibrada, ¿vale? Debería de cuidarla a ese nivel. Entonces, os comento aquí que las dietas con muchos azúcares o súper altas en grasas, como os decía, sobre todo grasas trans o hidrogenadas, lo que hacen es afectar, ¿vale?, a mi microbioma. Y lo que hace es hacer que o bien me cargue esas bacterias y esos microorganismos, ¿vale?, o bien no les dé de comer suficiente y no proliferen, ¿vale? Un segundo, por favor. Un momento. A ver, que esto es lo que tiene estar en casa. Sí. Sí. Gracias. Chao. Perdonarme. Vale. A ver. Vale. Bueno, seguimos por... Esto lo que hace es que mis intestinos sean permeables. Es decir, en los intestinos... Voy a veros las caras ahora, porque si no... Vale. A ver. Vale, ahora sí. Vale. En los intestinos hay como una pared, ¿vale?, que tiene como ladrillitos que son unos pegaditos a otros, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una mala alimentación, sobre todo porque viene de la alimentación o mucho estrés, esos ladrillos que normalmente están muy pegados, muy pegados y que por ahí no pasa nada que no tenga que pasar, ¿vale?, empiezan a separarse porque hay como una irritación y dejan un hueco. Eso es lo que se llama la permeabilidad intestinal, ¿vale? Cuando dejan el hueco, lo que ocurre es que entra y salen sustancias que no deberían, ¿vale? Quedaros con esta imagen porque es muy sencilla, ¿vale? Para mí es como una pared de ladrillos. Eso se puede corregir también a través de la alimentación, ¿vale? Por eso hay veces que duele mucho el estómago, el intestino, ¿vale? Duele el recto y es porque está irritado, ¿vale? O no tiene suficientes microorganismos, ¿vale? Los nuestros, los que son saludables y que nos ayudan a que esas paredes estén en su sitio. ¿Qué ocurre cuando mi intestino es permeable? ¿Vale? Cuando se han separado un poco y hay un hueco, que los microbios, ¿vale?, se filtran y puedo tener más infecciones y puedo ponerme bastante enfermo, porque se filtran a través del intestino a mi sangre. ¿Entendemos esto? Y eso lo que hace es inflamar, por supuestísimo, el organismo a un nivel bastante alto, ¿vale? Bien. Exceso de azúcares, ¿vale? Bueno, esto como lo hablamos bastante la otra vez, no nos vamos a centrar ahí, pero ya sabemos todos que el exceso de azúcar provoca muchísima inflamación, una respuesta inflamatoria e insulínica, ¿vale? Y es una de las cosas que hay que evitar. ¿Con qué? Pues con otro tipo de edulcorantes más saludables si nos gustan los sabores dulces, ¿vale? Vale. La edad, ¿vale? Evidentemente, cuanto más mayor me hago, mi función inmunológica más baja es, ¿vale? Y mi cuerpo tiene que hacer un mayor trabajo, un mayor esfuerzo.
Ahora bien, también es cierto que si yo me voy haciendo mayor, pero mantengo unos buenos hábitos, también se han hecho muchos estudios en poblaciones más envejecidas, ¿vale? En sectores de la población, incluso de 70 y 80 años, comparándolos con otras personas de 70 y 80 años que no hacían deporte, que no se alimentaban de manera correcta, etcétera, etcétera. Y la calidad de vida, la esperanza de vida y la respuesta a la enfermedad es muchísimo mejor en personas, ¿vale? Su respuesta inmunitaria es mucho mejor en personas que su ambiente o sus costumbres y sus hábitos son positivos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y eso, además, el cuerpo tiene capacidad de regeneración siempre, en prácticamente todas las edades, ¿vale? Bien. Elementos clave antiinflamatorios, que al final es lo más importante. Ya sabemos que nos inflamamos, ya sabemos por qué nos inflamamos y ahora tenemos que ver cómo desinflamarnos, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer para evitar esta inflamación? Pensar que la inflamación es lo que da el pistoletazo de salida a muchas enfermedades, con lo cual tenemos que tener en la mente que los alimentos antiinflamatorios son alimentos básicos. Vais a ver que muchísimos de estos alimentos los dimos la otra semana, ¿vale? Por eso el kit básico de alimentos medicina es importante precisamente para evitar esto, ¿vale? Bien. Cúrcuma. La cúrcuma la vais a ver siempre en casi todo lo que os dé. La cúrcuma hay como un extenso que lo veremos cuando demos las hierbas medicinales, ¿vale? La cúrcuma tiene muchísimas propiedades, ¿vale? Contiene curcumina y curcuminoides, ¿vale? Es un poderoso antiinflamatorio y también un poderoso antioxidante, que son las dos cualidades más importantes o de las dos cualidades más importantes que tenemos que buscar en los alimentos, ¿vale? Se ha utilizado en la medicina china y en la India hace siglos. Nosotros estamos como redescubriéndolos ahora, ¿vale? Una de las cosas más importantes que tiene la cúrcuma, ¿vale? La curcumina, que también acordaros que tienen las moras, es que repara el daño de ADN, ¿vale? Cuando se dice que se repara el daño de ADN, lo que significa es que previene y ataca, digamos, a las enfermedades, ¿vale? Y a lo que ya está dañado, por eso repara, ¿vale? Reduce las acciones inflamatorias, ¿vale? Y os he puesto aquí que activa un circuito, que es un circuito genético, ¿vale? Para activar antioxidantes, endógenos, antioxidantes que nosotros ya tenemos, ¿vale? Disminuyendo la inflamación, pero además haciendo que nos desintoxiquemos, que nuestro organismo de desintoxicación sea más rápido, ¿vale? Cacao puro, porque tiene también, como el té verde, acordaros que lo hablábamos también, un poder antioxidante muy potente, ¿vale? Otros alimentos que activan este circuito genético del que hablábamos, ¿vale? El cardo mariano, el té verde, el café, acordaros del café natural, sin tostar, bueno y ecológico, ¿vale? Verduras crucíferas por el sulforafano, ¿os acordáis del tema del sulforafano y la mirosinasa? ¿Sí? Los arándanos, el propóleo, el ajo, ¿vale? Alimentos ricos en omega 3, acordaros las nueces, ¿vale? El lino. Aquí os he puesto también el cannabis, pero no el que se fuma, ¿vale? El cannabis se hace normalmente un aceite, una derivación del aceite que es rico en CBD, que es también antioxidante y curativo, ¿vale? Setas, champiñones, ¿vale? Por su efecto inmunomodulador, acordaros que también esto lo hablamos. Hierbas y especies medicinales casi todas, ¿vale? Y luego verduras, os he puesto aquí por el contenido en quercetina, diferentes verduras como el apio, los espárragos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y las cebollas. Cebolla y ajo también arriba. Os he puesto aquí también algunas frutas, Jorge, para ti, con las frutas, ¿vale? La piña,
porque tiene bromelina, ¿vale? Los frutos del bosque, la granada, la manzana, también serían potentes antiinflamatorios, ¿vale? Todas las frutas que lleven bromelina son antiinflamatorios potentes y bastante recomendables, ¿vale? Algunos cereales o pseudocereales como la quinoa, ¿vale? Y alimentos integrales comidos con moderación también serían buenos antiinflamatorios, con moderación, ¿vale? Las legumbres, los frutos secos y en general la mayoría de alimentos que vienen de los vegetales, ¿vale? Por supuesto con especialidades como el ajo, la cebolla, ¿vale? El ajo en polvo no disminuye la inflamación, acordaros, el ajo en crudo o asado, ¿vale? Vale. Bien. Vale, aquí simplemente os explico un poco con un estudio que se hizo, ¿vale? Que en 5 o 6 horas después de comer alimentos que son inflamatorios, como serían, o preinflamatorios, como serían las carnes, los lácteos, etcétera, la inflamación comienza a disminuir, ¿vale? Es decir, el cuerpo se inflama y una respuesta inflamatoria, pero cuando pasan unas horas, esa respuesta inflamatoria tiende a bajar porque el cuerpo así lo hace con su sistema inmunitario, ¿vale? Pero como nosotros comemos antes de que pasen esas 5 o 6 horas, ¿vale? Se vuelve a desencadenar, porque los hábitos no son buenos, otra respuesta nueva inflamatoria, ¿vale? Entonces, si comemos 5 o 6 veces al día y las 5 o 6 veces comemos alimentos inflamatorios, lo que ocurre es que no da tiempo a que pasen esas 5 o 6 horas y que baje la inflamación de nuevo. Por eso se mantiene la inflamación todo el rato más o menos en una misma línea, ¿vale? Por eso lo ideal sería, como también comentábamos el otro día, que comamos muchas verduras y que la base, digamos, de las comidas, sobre todo las comidas principales, ¿vale? Sean los alimentos que vengan de los vegetales. Porque entonces no existirá una respuesta inflamatoria que tenga que estar el cuerpo modulando todo el rato. ¿Sí? ¿Hemos entendido esto bien? ¿Sí? ¿Hacerme así con la cabeza? Vale. Vale. Entonces, por supuesto, muy bien, Jorge. ¿Vale? Por supuesto, la dieta principal nuestra tendría que ser basada en vegetales, ¿vale? Eso del reino vegetal en general, sobre todo centrándonos en los alimentos del kit de alimentos medicina y las hierbas medicinales y las especias, que de eso ya hablaremos cuando llegue, ¿vale? Bien. Bueno, aquí os hablo simplemente, pero esto no lo vamos a repetir porque ya lo hablamos la otra vez, pues de los beneficios de los frutos secos, de algunas frutas, etcétera, ¿vale? De una dieta semi-vegetariana. Es decir, por ejemplo, cuando la gente viene a consulta o tengamos que hacer una recomendación o para nosotros, nuestras familias, no se trata de que la gente se haga vegetariana, ¿vale? Ahora, de lo que sí que se trata es, y de lo que sería ideal, es que la dieta fuera semi-vegetariana, que en realidad sería la dieta mediterránea que se ha llevado desde nuestros antepasados, ¿vale? Porque es la dieta más saludable y la que provoca menos inflamación. Eso no significa que si os queréis o alguien, pues carne o huevos o lácteos, muy bien, pero o lo acompaño de verduras o no puedo comer eso cada vez que como en el día. Si desayuno tostadas con jamón, que esto es un poco la dinámica general, ¿vale? Tostadas con jamón o con queso. Almuerzo y la gente que almuerza o embutidos o tortillas o en general más o menos, pero la gente no almuerza fruta ni frutos secos en general, ¿eh? Estamos hablando de nosotros, está claro que estamos en otra dinámica, pero en general eso es así. Llega la comida y casi nadie de primero come ensalada. Son primer plato, alubias o lentejas con chorizo, con jamón, lo que sea. Y de segundo, en general, son o carnes o pescados a la plancha
o se sacan quesos o acompañado con pan. Son comidas como muy comunes. Entonces, ya llevamos 3 comidas del día que son proteínas y casi todas animales. La merienda, para los niños paté, atunes, etcétera. Claro, y luego llega la cena y vuelvo otra vez. ¿Qué cena? Sí, muy sano, un puré y un pescado a la plancha. Claro, pero es que de 5 comidas, el 80% de esas comidas o el 70% han sido productos animales o cereales. ¿Vale? Entonces, claro, por eso la variación, hoy os iba a mandar una foto porque he hecho lentejas y toda la olla eran verduras. Y luego un puñado de lentejas arriba. Digo, les voy a mandar una foto ahora para que lo vean, ¿no? Pero un poco sería esa dinámica, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta como en una visión general, tanto en las recomendaciones como para nosotros. Para que en esas 5 o 6 horas en las que se podría producir una inflamación, a nosotros no ocurra, no tengamos menos posibilidades, que quitemos factores inflamatorios, ¿vale? Se trata más bien de eso. Bien. Vale. En enfermedades, por ejemplo, como la inflamación, como la enfermedad de Crohn o enfermedades digestivas, tener una dieta más bien tirando a vegetariana en realidad es algo bastante favorable, ¿vale? Ayuda a mejorar los síntomas, ayuda a mejorar el dolor. Pensar que todo, como por ir al principio, ¿no? Todo lo que me causa dolor físico requiere que yo elimine alimentos inflamatorios. Es decir, todo lo que sean carnes, embutidos, azúcares y grasas debería de ir fuera, ¿vale? En todo lo que cause dolor corporal, así como una norma en general, ¿vale? Todo lo que sea inflamatorio, todo, etcétera, todo eso, todos esos alimentos tendrían que ir fuera. Los lácteos, por supuesto, los fritos, etcétera, etcétera, ¿vale? O al menos que fueran reducirlos a la mínima expresión. Luego, os pongo suplementos que normalmente o el médico, si lo sabe o tenemos una buena relación, nos lo puede recomendar él, o están en herboristerías, pero alimentos que bajan la inflamación, ¿vale? Complejo de vitaminas del grupo B, ¿vale? Vitamina C. La vitamina C la vais a ver súper recomendada para casi todo porque es de esas vitaminas que ayudan a hacer las síntesis químicas de muchos de los procesos que el cuerpo tiene que hacer, ¿vale? ¿Os acordáis que os decía que tanto la fibra como el agua ayudan a que algunos de los procesos que tienen que ocurrir en el cuerpo para el desarrollo de la vida ocurran? Tienen que ver con el agua y con la fibra. ¿Os acordáis y con algunas vitaminas? ¿Os acordáis de eso que lo hablamos así por encima el otro día? Bueno, pues la vitamina C es una de esas vitaminas, ¿vale? La vitamina D3 también, ¿vale? Esos son como medicamentos que serían muy útiles para bajar la inflamación, pero estos serían como suplementos y ya os dije que a mí los suplementos no soy muy fan. Entonces vamos a ir, ¿vale?, a las cosas no suplementación y no medicación que bajan también la inflamación, ¿vale? Hacer ayunos, aunque sean semiayunos, para dejar descansar el cuerpo, para dejar que pase ese periodo horario donde, ¿vale?, la inflamación tiene que bajar para que no sea sostenida en el tiempo. Ejercicio físico, pero acordaros, ejercicio físico moderado. Cuando el ejercicio físico es continuo y que nos lleva a la extenuación, como serían deportistas de élite, por ejemplo, ¿vale?, o un ejercicio demasiado fuerte, eso lo que hace es oxidarnos. Es como que el cuerpo se pasa de vueltas, ¿vale? Eso tampoco sería lo positivo. Por eso el ejercicio debería ser moderado, ¿vale? Y luego os he puesto aquí algo que a mí, que le va a gustar a Jorge, que me preguntó cuando vino a respirar, ¿vale?, que es la vagotonía generada por la respiración profunda, ¿vale? El cuerpo se relaja, se oxigena y eso ocurre con las técnicas de relajación, de respiración, las visualizaciones. Ya os hablaré de las visualizaciones, por ejemplo, y cómo afectan algunos campos del cerebro, ¿vale?,
para sanar o para bajar sobre todo respuestas inflamatorias y de dolor, ¿vale? Hay formas de visualización para eliminar el dolor. La meditación, que es por supuesto por todos conocida y cada vez más estudiada, ¿vale? Y esos son elementos baratos, ¿vale? Cero coste y muy efectivos que podemos utilizar. Evidentemente, aparte, por supuesto, de la dieta, ¿vale? ¿Sí? Vuelvo aquí. Un segundo. Vale. A ver, que os tenga... Vale. Preguntas que tengáis. Preguntas. ¿Hay alguien? Yo tengo. Venga, Lilian, dale. A ver, tengo varias. Una Vale. es, ¿las emociones también afectan a la inflamación silenciosa? Sí, 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 por supuesto. Mira, las emociones, cuando demos esa parte, ¿vale? Lo veremos con más profundidad, pero las emociones afectan a diversos campos, ¿vale? Y diversas secciones del cerebro. Y que generan además respuestas a nivel hormonal, ¿vale? Respuestas químicas. Y liberan sustancias en el cuerpo. Sobre todo algunas emociones, por ejemplo, como la rabia, el miedo, también el amor. No solamente son las emociones negativas, ¿vale? Pero generan una serie de respuestas químicas que, por supuesto, generan inflamación en el cuerpo. Sobre todo cuando son sostenidas, ¿vale? Entonces, todo lo que sea nivel emocional, tanto en niños, en adultos, etcétera, depresiones, ¿vale? Lo que genera es que el cuerpo se vaya como apagando y también oxida, se nota incluso en la piel, en los olores, ¿vale? Pensar, por ejemplo, cuando se tiene miedo, se liberan sustancias, hueles mal. No sé si os habéis dado cuenta alguna vez, cuando alguien tiene miedo, el sudor, ¿vale? El olor es diferente. O cuando te enfadas, por ejemplo, ¿vale? Los sudores huelen distintos, no son los mismos, porque las hormonas y las sustancias que genera y libera el cuerpo son distintas según las emociones que estés trabajando. Así que efectivamente generan mucha inflamación. Después quería preguntar si tú o cualquiera del grupo sabéis si hay algún movimiento para mejorar la alimentación en los hospitales. Yo no conozco de momento ninguno, porque sí que es verdad que en colegios se están poniendo un poco las pilas, pero en la sanidad pública es súper precaria y además, como os decía, el problema es que los médicos de alimentación no saben y las carreras de nutrición y las carreras y los módulos de nutrición son a un nivel muy orgánico, ¿vale? Orgánico físico, pero no hay una cultura de la alimentación para sanar. Por ejemplo, cuando os dé clase mañana Nazaret, ella, por ejemplo, a veces alguna vez dice, no, la alimentación es preventiva. Ella no contempla muchas veces que la alimentación cura, ¿vale? Porque viene como de esa parte de los estudios más clásicos, ¿vale? Son estudios más clásicos. Entonces, todavía no hay, como los estudios más modernizados sobre la alimentación generalmente se dan en medicinas más alternativas y no están reconocidas, pues todavía no se meten en hospitales, ¿sabes? Entonces, la gente que se contrata, entendemos, o sea, la gente que generalmente se contrata en hospitales, pues no tienen ese pensamiento tan amplio y cuando lo tienen, que hay gente que sí, que está muy puesta y que cada vez más, el tema es que no les dejan meter mano. Entonces, a no ser que sean hospitales privados, que digamos que la gestión no es tan pública y es distinta, todavía no, yo no conozco un movimiento todavía a ese nivel, pero creo que se da por esta circunstancia. Yo sí, como tal, pero claro, creo que el movimiento Real Food y todo esto... Sí. ¿Me escucha? Vale. Ahora. Que ahora. Sí que, bueno, este chico y otros
que han movido un movimiento que se llama Real Fooding, y lo que sí que promueve un poco es que tanto en colegios como hospitales se tengan comida real, ¿no? Entonces esto sí lo conozco bastante, o sea, como comentas, Aroa, a nivel económico a las empresas no les conviene, pero sí que velan un poco, pues sobre todo porque en las máquinas de vending y todo esto, al menos hubieran como frutas y más cosas, que no solo fuera como opciones la típica barrita o algo así, pero que aún queda mucho más. Pero sí que, no sé si lo conocéis, pero sí que ha hecho mucho movimiento de meterse con supermercados y tal, y poner todo lo que... pues por ahí sí que hay algo, pero lejos de lo que Laura, ¿cómo tendría has que dicho ser. que se llama? Carlos Ríos. Carlos Ríos. Hay bastantes así influencers, por así decirle, pero el más conocido, al menos el que más conozco yo, es este. Y vela un poco también porque los niños se lleven al cole frutas en vez de sándwiches y cosas así. Vale. Y tengo otra pregunta más. Dale, dale. El té verde, ¿vale? Dijimos que era, que, por ejemplo, si te lo tomabas después de las comidas podía ser adelgazante, ¿no? Sí. Pero también, repasando los apuntes, he visto que no conviene porque no facilita la absorción del hierro. Sí. Entonces, depende de tu intención, pues puedes ponerlo en un lugar de tu día o en otro, ¿no? Exactamente, vale. Sí. Sí. Vale. Eso generalmente pasa también, Lilian, con casi todos los alimentos, que depende de cómo los consumas, cuándo y cómo, o sea, y con qué cosas sirven para unas funciones u otras. Yo aún así, por ejemplo, no lo recomendaría después de las comidas en general como funciona adelgazante, aunque funciona efectivamente, porque creo que hay otras maneras para perder peso y esa nos lo podemos ahorrar para evitarnos que nos robe hierro. Claro. Vale. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Uy, qué silencios. Bien, vale. A ver, mañana en principio todos podéis venir y todo bien, ¿no? ¿Sí? Sí. Darle a todos el alto el sonido porque si no tengo la sensación de que no os oigo a nadie. Sí. Sí. Vale, sí, genial. Vale, fenomenal. Pues nada, si no tenéis más preguntas, yo mañana, cuando lleguéis, tendréis los apuntes, ¿vale? Estos apuntes y otros bastantes de toda la clase de mañana y pasado, ¿vale? Si ahora veréis si se ha grabado bien, que en principio sí, la clase, ¿queréis que la suba o no me molesto? Sí, porque estaría bien. Ha habido algunos momentos que se cortaba bastante y algunas cosas no me he enterado. Perfecto. Pues yo ahora conforme acabe, si no hoy mañana o si no hoy este finde, os la subo, ¿vale? Y os subo algunas cosillas más sobre el vídeo también que os dije. Voy a ver si os puedo compartir, si me esperáis un momento, os puedo compartir el vídeo que quería. ¿Bien? ¿Tenéis tiempo bien? Sí. ¿Sí? Pues voy a buscarlo un momento a ver si lo tengo por aquí. ¿Veis mi pantalla? No. No, ahora no. Vale. Es que tengo guarradas en la pantalla. Es mentira, es mentira. A ver. A ver. A ver, este José Luis. Apuntes, José Luis. Una pregunta respecto a mañana, el horario, Sí. El mismo que hicimos la semana pasada, 1h30 para comer y salimos un poco antes. Pues mira, mañana en principio vais a tener a Nazaret, ¿vale? Y Nazaret, yo creo que si se lo proponéis no hay problema. Y como yo mañana además estoy en el instituto, que comeré allí con los de cocina, por mí no hay problema, porque os puedo abrir yo.
pero lo tenéis que hablar con ella cuando llegue. Eso sí. Vale. Vale, eso lo vais a tener que hablar con ella porque no quiero yo tampoco hablar. Estoy casi segura de que sí, ¿sabes? Pero no quiero hablar por ella. No vaya a ser que... A ver, un segundo, ¿eh? A ver. Es que aquí hay tantas cosas. A ver. Voy a ver si lo tengo, aunque no lo tengo aquí, que no lo veo, voy a ver si lo tengo en YouTube colgado. No, un segundo. Ay, vale, no puedo minimizar. No os lo puedo mirar, a ver. Mira, no tengo ese, pero os voy a poner otro que me resulta muy chulo, muy interesante. A ver. Porque no sé qué ha pasado con ese vídeo. Voy a ver si lo encuentro, si lo tengo colgado en algún sitio en YouTube. Aún así, a ver si puedo este vídeo. Si lo podéis ver. A ver, espera un segundito. No, ahora aquí. Este aquí. Vale, y otra vez compartir pantalla. A ver si lo veis bien, ¿vale? Vale, ¿lo veis? Sí. Vale. Y decirme si lo oís. ¿Lo oís? No, Ahora No. ¿No lo oís? Tampoco lo veo. No. ¿Lo oíais? No. 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 Pero solo lo veis. Se ve el vídeo No. pequeño sin abrir, ¿no? No se ve el vídeo, no. Se ve como el icono del vídeo. Vale. De ello. A ver. Vale. No, pues no sé. Un segundo, ¿vale?